Buenas tardes, sean bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular ética profesional en el periodo 2026-3. ¿Quién les habla? La profesora Leonora Medina. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí darles las orientaciones en esta segunda actividad síncrona basada en la unidad curricular. Les señalo que es importante que ustedes participen en las actividades síncronas porque les da la oportunidad de tener una interacción con su facilitador en tiempo real. Pero vamos a comenzar. Eh, Comenzaremos con lo que es el rol del contador. Fíjense que el rol del contador en los últimos tiempos ha cambiado bastante cómo se realiza el ejercicio de la profesión y como ustedes pueden observar, existe lo que es el rol tradicional. En el caso del rol tradicional, estamos hablando que ese contador tradicional se dedica principalmente al registro y control financiero. En ese caso, es lógicamente basado en las transacciones financieras que ejecuta la empresa, tomando en consideración todo lo que tiene que ver con las normativas vigentes para lograr que los estados financieros salgan de forma clara, transparente, basado en las normas contables que se encuentren en el momento de la ejecución de los mismos. Pero cuando hablamos de ese rol, cómo ha cambiado en las últimas décadas, si se quiere, para ponerle una fecha, estamos hablando de un contador que adicional a realizar el registro de las operaciones financieras, también es un analista y un asesor estratégico debido a que no solo registra las cuentas, sino gestiona también cómo, digamos, los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización afectan a la empresa y cómo se puede gestionar de forma más efectiva los riesgos a los cuales está expuesta la organización, basadas lógicamente, en la actividad económica que realiza la empresa. Lógicamente, estamos hablando de una, digamos, de una época donde la inteligencia artificial se encuentra en el tapete y en el caso del contador debe utilizar tecnologías avanzadas para ofrecerle a la empresa insights valiosos que facilitan el proceso de toma de decisiones. Entonces, como ustedes pueden observar, por eso fue que les coloqué la información en negrita, donde ustedes ven que en el rol tradicional el contador se encuentra enfocado solamente a lo que es el registro y control financiero. Y cuando hablamos de esos cambios que se han suscitado en los últimos años, vemos que él actúa adicional a lo que tiene que ver con el registro de las transacciones financieras, actúa como un analista y un asesor estratégico. Entonces, por eso es que es importante que los contadores se capaciten permanentemente para que se encuentren siempre a la par de la tecnología como lo es actualmente lo que es la inteligencia artificial. En ese sentido, hay que hablar de lo que son las competencias laborales. A pesar de que la asignatura es ética profesional, estamos estableciendo una simbiosis entre lo que son las competencias laborales y la ética profesional. Aquí les traje a colación un concepto de Vargas 2014, el cual señala que las competencias laborales es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. Entonces, ¿qué significa esto? Que basado en las funciones que se deben cumplir en un cargo, el profesional debe tener las competencias laborales necesarias para ejecutar esa función de forma exitosa y lograr que en ese caso las funciones inherentes al cargo
puedan ser demostradas por medio de la ejecución de su proceso de trabajo. Entonces, como pueden ver, las competencias laborales son, digamos, importantes porque ayudan a ese profesional a realizar su trabajo de forma efectiva y eficiente. Estamos hablando en este rol del contador digamos, de esta década, que debe tener adicional a las competencias inherentes a la profesión, debe tener una serie de habilidades técnicas que conforman esas competencias que anteriormente les señalé en lo que era el concepto de lo que es la competencia laboral. Por ejemplo, debe tener dominio de software contables y automatización. Fíjense que actualmente los procesos contables se llevan sistematizados siempre y cuando la empresa sea mediana o grande. En su defecto, algunas empresas pequeñas todavía llevan sus procesos de forma manual, pero en ese caso, como los cambios que se han suscitado en lo que es el rol de contador, se tiene que tener un dominio de lo que son los software contables que actualmente se manejan en el medio en el cual nos desenvolvemos. Lógicamente, comprenderlos y utilizar esas herramientas de forma efectiva para reducir los errores que se puedan suscitar dentro de los procesos inherentes a la emisión de lo que son los estados financieros. Adicional a ello, la gestión de riesgo. Esa competencia técnica se encuentra enfocada a que el contador debe ser capaz de evaluar los riesgos financieros y lógicamente, de acuerdo a la actividad económica que tenga la empresa, tener las competencias necesarias para implementar controles internos para minimizar los riesgos a los cuales está expuesta la organización. Como todos sabemos, en Venezuela las normativas fiscales varían en forma acelerada, por lo tanto, ese profesional debe estar actualizado sobre las regulaciones que actualmente se encuentran en el sistema tributario venezolano y adicional a ello, los cambios que se han suscitado en lo que es las normativas contables, que en ese caso son el conocimiento que se tenga acerca de ellas, garantiza el cumplimiento tanto legal y contable de la ejecución del proceso de trabajo dentro de cualquier organización. Aunado a ello, tenemos lo que es el análisis de datos y visualización financiera. Eh, Ahí es visualizar los datos financieros de forma integral, de tal manera que se tomen decisiones basadas en datos reales y que esas decisiones estratégicas vayan en beneficio de que la organización cumpla sus objetivos empresariales y sus metas a corto, mediano y largo plazo. La ciberseguridad y protección de la información, porque al manejar información confidencial, se debe prevenir que no hayan ataques que vayan en menoscabo de la utilización de esa información por otras fuentes. Y algo inherente a la profesión es tener habilidades en auditoría, porque son digamos, las habilidades que se deben tener para lograr que en un momento dado las auditorías que se realicen dentro de una entidad permitan verificar la integridad de los estados financieros a través de qué, a través de los procesos contables que se llevan a cabo, ya que de esta forma se garantiza que la información sea transparente y confiable y que ayude al proceso de toma de decisiones en tiempo real. Esas son algunas de las habilidades técnicas que debe tener este futuro profesional que se está formando actualmente. Pero en los últimos años se ha puesto en boga de que adicional a las habilidades técnicas se deben tener lo que se denominan las soft skills, que son, digamos, las habilidades blandas, que tienen que ver con un proceso comunicativo efectivo. Ahí en ese caso
que exista la creatividad para hacer el abordaje de los problemas que en un momento dado se puedan suscitar dentro del entorno empresarial y más aún en un entorno actual globalizado en el cual no existen barreras y que muchas empresas deciden competir en mercados financieros que no son venezolanos, sino que forman parte de otras latitudes. Lógicamente, tener liderazgo, el liderazgo es ese profesional que tiene la habilidad de trabajar en equipo y adicional de que trabaje en equipo, solicitarle a su equipo de trabajo que puedan brindar soluciones efectivas en los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización y siempre respetando el conocimiento o la participación de su equipo de trabajo en las actividades que se realicen dentro de la organización. Lógicamente, tener capacidad resolutiva es solucionar los problemas en tiempo real, pensamiento crítico, eso significa capacidad de análisis, actitud positiva y sobre todas las cosas gestión del tiempo, que las cosas se realicen en el momento oportuno para tomar las decisiones también de forma oportuna. Lógicamente, inteligencia emocional, donde el factor, digamos, de lo que son las emociones forman parte, no dejarse llevar por la emocionalidad y que de alguna manera esta pueda entorpecer el buen desenvolvimiento de la organización. Lógicamente, gestión del estrés, porque muchas veces nos vemos sometidos a presiones externas que de alguna manera conllevan a que nuestras emociones nos rebasen. Entonces, por eso es que actualmente las habilidades blandas forman parte en concordancia con las habilidades técnicas y las competencias que debe tener ese profesional en el ámbito laboral. Hay unas funciones claves que se deben cumplir en ese rol de este profesional del siglo XXI, que tiene que ver, primero que nada, con lo que es el cumplimiento normativo, como bien lo dije anteriormente, en donde asegura que las prácticas que se realicen dentro de la organización mantengan los estándares legales de tal forma que se promueva la transparencia y la confianza entre todas las partes interesadas. Entonces, fíjense que allí ya estamos englobando lo que son las funciones claves con lo que es la ética profesional. O sea, que aunado que usted tiene que tener competencias técnicas y tiene que tener competencias blandas, adicional a ello, debe tener ética. Y cuando tú promueves dentro de una organización la transparencia y la confianza entre todas las partes interesadas, de alguna manera estás señalando un valor importante dentro de lo que son las organizaciones en el proceso de trabajo. Lógicamente, cuando hablamos de tecnologías avanzadas, estamos hablando que si es una empresa, digamos, de mediana a grande, se debe tener conocimiento de lo que es la Big Data y lo que es la inteligencia artificial, que es lo que se encuentra actualmente en el tapete, pero lo más importante, siempre debe existir el proceso analítico del contador o del administrador o del profesional. ¿Para qué? Para primero, para gestionar grandes volúmenes de información y ahí en ese caso mejorar la precisión y eficacia de el proceso de toma de decisiones que se realice dentro de la organización, pero siempre debe existir lo que tiene que ver con la capacidad de análisis que debe tener este profesional, acorde con los datos que en un momento dado les puede arrojar un sistema automatizado. También dentro de esas funciones claves tenemos lo que es la gestión financiera. Lógicamente, toda organización privada persigue un fin de rentabilidad, porque nadie va a montar una organización perder. Siempre se busca una rentabilidad y cada uno de los socios que conforman la organización necesita saber que por cada bolívar que invierte, cuánto se gana. Entonces, por eso es crucial poder proyectarse en el tiempo a corto, mediano y largo plazo y en ese caso que esos pronósticos sean precisos y adicional a que sean precisos, inclusive se puedan comparar con organizaciones
de otras latitudes que realicen el mismo tipo de actividad económica, ya que con ello podemos, al hacer esa comparación, podemos establecer cuál es el rendimiento que va a tener la entidad a corto plazo y a mediano plazo si vamos a hacer algún tipo de inversión. Adicional a ello, lógicamente lo que es la asesoría estratégica que permite a este profesional contribuir al desarrollo de la organización. Que esto qué significa que si crece la organización, estos profesionales también crecerán con ella. Lógicamente, a través de las competencias laborales que tenga el profesional y ayudando a identificar oportunidades y en ese caso detectar de manera oportuna las amenazas para evitar que existan riesgos en un entorno tan competitivo que existe actualmente con lo que tiene que ver con la globalización, donde no existen fronteras, digamos, fronteras físicas propiamente dicha. Dentro de ese contexto, fíjese que la ética forma, este, digamos, algo de vital importancia dentro del ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque en el caso de los contadores, el código de ética establece los principios rectores de la ejecución del proceso de trabajo del contador y de alguna manera guían lo que es el comportamiento de los contadores, asegurando la integridad y la confianza en el trabajo que se ejecuta a nivel profesional, bien sea bajo régimen de dependencia, que en ese caso es ese profesional que labora en una organización en específico o en su defecto el que labora a través de lo que es el libre ejercicio. Entonces, fíjense que allí se pueden dar cuenta que existe todo un conjunto de normas, digamos, a nivel internacional y a nivel del país, en este caso Venezuela, que conllevan a que guían el comportamiento de este profesional de acuerdo al proceso de trabajo que esté ejecutando en ese momento. Aunado a ello, existen desafíos éticos a los cuales se van a ver expuestos los profesionales que laboran dentro de cualquier ámbito, no solamente en la parte contable o administrativa, sino en todos los ámbitos, los profesionales se ven envueltos en lo que se denomina los desafíos éticos. Cuando hablamos de desafíos éticos, estamos hablando de presiones financieras. En ese caso, muchas veces nos vemos enfrentados a que en una entidad nos señalen, bueno, mira, vamos a maquillar los estados financieros, para que en ese caso se vea las debilidades no se noten tanto. Entonces, ahí en ese caso, eso es un desafío para el ejercicio de de la profesión, porque se está manipulando información y se puede comprometer primero la integridad del profesional y segundo, a la empresa en la presentación de los resultados contables de esta. Conflictos de interés, cuando estamos hablando de los conflictos de interés, es que exista, digamos, relaciones comerciales que puedan generar conflictos de interés, donde estos profesionales deban equilibrar sus deberes hacia los clientes y su objetividad profesional adicional, aunado a ser leales a la empresa donde se encuentran. Entonces, fíjense que estos desafíos éticos se presentan prácticamente a diario. Lógicamente, las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías presentan desafíos éticos, ya que se debe asegurar que las herramientas utilizadas sean utilizadas de forma responsable y ética en las prácticas laborales. Esto significa que se puede usar la tecnología, pero siempre debe haber el factor humano en la verificación de los datos que nos da esa tecnología. Entonces ahí entra a juego la responsabilidad y la ética de este profesional. Aunado a ello, tenemos lo que son las normativas cambiantes. Como bien se los dije anteriormente, en Venezuela todo lo que tiene que ver con la parte tributaria cambia de forma abrupta, por lo tanto,
como profesionales debemos estar siempre actualizados. Y muchas veces los gremios permiten que esa actualización se realice de forma efectiva para actuar con la debida ética y de esa forma evitar sanciones y preservar la confianza pública, porque no solo te pueden sancionar desde el punto de vista tributario o desde el punto de vista legal a la hora que realicen una fiscalización, sino el Colegio de Contadores también puede establecer sanciones para este profesional que traspase, como quien dice, la barrera, traspase la línea. Es por ello que los profesionales que nos formamos tanto en el área contable como en el área administrativa debemos tener siempre una formación continua. Cuando hablamos de ello, estamos estableciendo que es fundamental participar siempre en programas de capacitación constante sobre las áreas del conocimiento que nos atañen, pero también sobre lo que tiene que ver con la ética profesional, ya que se asegura que esto genere que nos mantengamos actualizados sobre las mejores prácticas y los valores éticos que siempre tienen que estar de por medio. Cultura de integridad, cuando hablamos de esto, estamos hablando que se debe fomentar dentro de las organizaciones un ambiente que priorice por sobre todas las cosas la integridad, la transparencia, y esto se logra ¿cómo? Aplicando normas y procedimientos, políticas claras y un liderazgo ejemplar que refuercen estos valores. Como futuros profesionales y futuros, digamos, eh, gerentes que estos jóvenes que se están formando, debemos dar el ejemplo. ¿Cómo damos el ejemplo? Haciendo el trabajo con integridad, profesionalismo y transparencia. Uso responsable de las nuevas tecnologías, que en ese caso es siempre que prevalezca la verificación humana y no dejarle todo a la tecnología, porque esto implica asegurar, primero, la privacidad de los datos y segundo, que la información financiera que se emita sea fidedigna, confiable, transparente y que haya sido previamente verificada por digamos, el elemento humano. Entonces, como ustedes pueden ver, la ética profesional está relacionada en todos los aspectos de la ejecución del proceso de trabajo, tanto del contador como del administrador. Por lo tanto, debemos ser profesionales éticos, profesionales capacitados, tener lo que se denomina la cultura de la integridad para con ello contribuir al desarrollo de la empresa y lógicamente al desarrollo del país. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.